Gracias, hermano. Damos gracias al Señor en esta hora por esta gran bendición de tener parte en la entrega de la palabra de Dios. En un servicio como estamos haciendo en este tiempo, un servicio así realmente comunicándonos por esta tecnología que hay ahora. Como no nos podemos congregar. Entonces, los saludo para nuestros hermanos de la clase de Santa Inés. Les saludamos en el nombre del Señor, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nuestros hermanos, de ustedes. También un saludo para la familia, si la familia nos se van a conectar y van también a vernos, a escuchar. También les saludamos a los hermanos predicadores encargados de Santa Inés, como también a cada uno de los compañeros, los que trabajamos en el servicio del Señor, colaborando en la obra del Evangelio. Un saludo para todos y con de todos mis hermanos, el saludo a cada uno. Jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Entonces, para empezar entonces, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, la gracia del Señor para poder entregar un trocito de la palabra. Y que sea un trocito de la palabra de aliento, de salud, también de una comprensión de las Escrituras, porque realmente en la Escritura encontramos muchas cosas preciosas. El contenido de la palabra de Dios es algo precioso, porque este libro, que es la Biblia, contiene la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a hacer entonces en el nombre del Señor la oración. Padre, Dios eterno de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la gran misericordia que has tenido con nosotros al guardarnos hasta este tiempo con vida y con salud. Nos has dado, Señor, un día completo hasta esta hora de salud y de vida en esta tierra. Nos has cuidado de tanto peligro, de tanto mal, de acechanzas malignas, de contagios de tantas cosas que hay en esta tierra. Nos has guardado y has cuidado de nosotros. Te agradecemos, Padre eterno, de todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor eterno, también en esta hora te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia de tu Espíritu Santo para poder, Señor, tomar parte de este mensaje de tu palabra, el cual lo vamos a leer poco más adelante. Señor, nos des sabiduría e inteligencia para todo, para poder entregar el mensaje, Señor, a todo oído, a toda comprensión, porque así tiene que ser. Tu palabra es clara, es bendita y santa. Señor, en ella tenemos, Señor, todo. Para nosotros está el consuelo en ella. Está también, Señor, la instrucción, la doctrina. Está todo aquí en tu palabra santa. Te damos gracias, Padre eterno, y te pido que tú me revestas de poder, que unjas mi lengua, Señor, con poder y con virtud para ser en este momento un portavoz de tu palabra, entregar el mensaje que tú tienes para cada uno de tus hijos, tu pueblo, especialmente para el que habla, poder entender y comprender tu santa palabra. Te damos muchas gracias, Padre, y te rogamos todas estas bondades en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Ya, mis hermanos. Entonces vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. La tenemos en San Juan capítulo 14. Ahí tenemos la porción de la palabra para esta tarde, para esta noche. San Juan capítulo 14 del verso 15 adelante.
vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, el Iscariote, no el Iscariote, perdón. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Son los versículos que hemos leído, que tenemos para este momento, para meditar en la palabra de Dios, para reflexionar también en lo que el Señor nos dice. Entonces, aquí en el nombre del Señor Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo dice aquí como título, ¿cierto? Empezando. El Señor está hablando con los discípulos, termina hablando con ellos, ¿cierto? En el verso 14. Y los instruye, les enseña, le dice varias cosas con respecto a lo que realmente Él es. Y en la palabra, en los versículos anteriores, Él dice que la palabra, todo lo que Él habla, no lo habla por su cuenta, sino que el Padre que está en Él, ese dice, el que le dio las palabras que tiene que hablar. Entonces, aquí vemos nosotros lo que el Señor nos dice, porque la palabra de Dios nos está hablando. Entonces dice la palabra del Señor, primeramente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es como una orden imperativa. No está diciendo, sino dice, y yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el Señor está hablando con los discípulos y Él les está hablando, ¿cierto?, que este Espíritu mora con ellos, pero no está en ellos, no está en la persona de los hombres.
¿Y por qué le hace esta enseñanza, le hace entender esto el Señor? Cosas que realmente se les produce un problema a ellos porque no lo alcanzan a entender bien. Es porque estando Jesús en la tierra, el Espíritu de Dios no podía venir a hacer su obra. La manifestación que posteriormente después lo hace el Dios eterno de los cielos, ya cuando el Hijo del Altísimo se sienta a las diestras del Padre, entonces envía la promesa del Espíritu de verdad, el cual el Señor aquí les promete a ellos. Pero habla aquí también cuando habla de los mandamientos, está hablando de la palabra de Dios. La palabra, los mandamientos, la palabra de Dios, el amor de Dios. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bendito sea el Señor para siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. La pregunta aquí de Judas dice, no el Iscariote, o sea, no el que le va a entregar. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos da el Señor a entender muchas cosas y podemos retroceder tiempos muy atrás. Si retrocedimos, por ejemplo, al jardín del Edén, la palabra de Dios, la voz de la palabra de Dios se hace oír a Adán y a Eva. El hombre se esconde, no busca a Dios, sino que la voz de Dios lo busca, la palabra de Dios lo llama y le pregunta. Dios, no es que él no sepa, no sabía, sino que sabía dónde estaba, porque estaba escondido. Y a la vez también Adán sabía que él estaba y que sabía que Dios también lo veía y sabía, todo lo entendía. Entonces, la voz de Dios se hace notoria y le pregunta a él, a Adán, le dice, ¿por qué había desobedecido él y su mujer? Entonces la voz del Señor siempre está atenta a hablarle a los hombres desde el comienzo. Vemos nosotros entonces la palabra de Dios. Lo que el Señor le ordenó era tan simple, podríamos decir nosotros en este tiempo, solamente de un puro fruto no podían ellos comer. Nada más. Y sin embargo, fueron tentados, desobedecieron, comieron, y entonces despertó en ellos entonces todo lo que es contaminado en el hombre, la malicia y todas las cosas. Y se vieron ahora ellos desnudos y se avergonzaron de ellos mismos, de su desnudez. Se empobrecieron porque salió de ellos aquello que el Señor había puesto, lo perfecto, lo santo, lo bendito de Dios que había hecho en ellos, salió de ellos. La voz de Dios, la palabra del Señor. Pero así todo el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque vemos nosotros el primer sacrificio para justificar a los hombres, para cubrir al hombre su desnudez, su pobreza.
porque realmente el hombre se empobreció totalmente en ese momento, se vio desnudo, quiso tapar su desnudez a la forma, a la manera del hombre, pero vemos que nada puede hacer el hombre sin el Señor, nada. Como dice Jesús en una parte, dice ahí que Él dice, sin mí dice, nada podéis hacer, o separado de mí dice, nada podéis hacer. Ahora aquí el hombre se separa del Altísimo, de aquel que lo formó, que lo creó, está separado. Hay como un asunto que lo separa ahora entonces de Dios, pero ni aún así Dios tiene misericordia de él. La voz de Dios, la palabra de Dios. Podemos ver nosotros al paso del tiempo, sigue el Señor manifestándose a los hombres. A Noé le habla. Vemos que todas estas cosas son tan benditas. Hay hombres que antes de Noé, que tienen hombres que caminan con Dios, como Enoc caminó con Dios. Dice que caminó con Dios. Después que él engendra un hijo, entonces al cual él lo ve, entonces él ve que realmente hay algo que aún hasta manejando la forma como ponerle el nombre a las personas. Entonces vemos nosotros. De esa descendencia a Noé le habla y lo encuentra Dios, que ha caminado con Dios y lo mira como hombre justo, que realmente era temeroso de Dios, y le da una orden, la voz de Dios, la palabra de Dios. Todavía no tenemos nosotros que se presente Dios, sino que le habla la voz de Dios al hombre. Después tenemos a Abraham, la voz de Dios. No hay presencia física en Abraham. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice a Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedece a la voz de Dios. Obedece a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le da promesa. Le da promesa de descendencia. Y le da promesa de darle una tierra. Y le da promesa que de él va a haber una nación. Bendito sea el Señor para siempre. Y esta promesa también viene desde tiempo de Génesis capítulo 3, versículo 15. Viene la promesa también de la descendencia hacia adelante. Entonces vemos nosotros la palabra de Dios, siempre está la voz de Dios, está la palabra. La tenemos escrita, en aquel tiempo solamente era la voz de Dios con los hombres. Después vino lo que se manifiesta a Moisés. Se manifiesta la voz de Dios en una zarza ardiente y le habla a Moisés. Y lo toma para que sea el instrumento del cual tiene que ir para poder sacar al pueblo de Dios que estaba afligido y estaba atormentado en aquel lugar donde estaba. Moisés coloca muchas cosas de las cuales él no se sentía capaz, pero Dios lo hace obedecer. ¿A qué obedece entonces el hombre? Obedece a algo que realmente no lo ve, no lo entiende primeramente, no lo puede comprender en la naturaleza humana. Nosotros mismos también, muchas veces cuando el Señor nos habla, aquí no todos le escuchan o oyen la voz del Señor, pero a veces nosotros cuando escuchamos la voz pensamos que son pensamientos nuestros, pero en el fondo cuando hay algo que realmente es urgente, Dios vuelve a hablar de nuevo hasta que a la segunda o la tercera vez se da cuenta uno que es la voz, es la palabra de Dios, haciéndolo obedecer de lo que realmente tiene que hacer. Por eso que
Si nosotros vemos como la palabra de Dios nos dice, en una parte dice, bien claro dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice que no como en el tiempo de la tentación, de la provocación a Dios. En el tiempo, porque el pueblo de Israel que viene saliendo de la esclavitud, provocan a Dios. Murmuran contra Moisés. Pero aquello como el Señor, el Dios de los cielos, conoce, entonces hablaba con Moisés. Y aún dice que con Moisés hablaba en el monte con voz de trueno, con relámpago, con cosas terribles. Que aún el hombre cuando desciende del monte, el hombre viene temblando. Era terrible, dice, lo que veía él y lo que se oía. Y aún venía la manifestación de la gloria de Dios en su cara, en la cual los hombres no podían mirarle, tuvo que ponerse velo en su cara para que pudieran hablar con él. Ahora aquí cuando el Señor dice que el que ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y bien claro dice aquí, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y a la vez a mí y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la gran bondad de Dios, del Dios vivo, del Dios de la vida. Vemos nosotros que en el Señor Jesucristo se manifestaba aquel poder que había. Vemos nosotros, por ejemplo, en un lugar donde el Señor, después de que está en un lugar dice que llegó a un lugar donde habitaban Pedro, Andrés, donde estaba Juan con su hermano, que eran pescadores. Y llegó a un lugar y entonces pidió ver subirse a una barca, porque había una barca ahí. Y de ahí entonces, para hablar a la gente, para hablarles la palabra de Dios, hablarles del testimonio del Evangelio. Pero en un momento le dice que boguen hacia el mar, habla con Pedro el Señor, y le dice que boguen y que tiren la red para pescar. Pedro le dice que todas las noches no pudieron sacar nada. ¿Pero qué dice? Pedro dice, pero confiando en tu palabra, lo hago. Y viró a obedecer. Por eso es la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra del Señor. Y después dice que no podían sacar los peces de los tantos que había. Que tuvieron que llamar a las otras barcas para poder sacar la cantidad de peces que habían tomado. Pedro entonces, ¿qué es lo que dice? Que se postra, y dice que no quiere que lo vea porque él retírate de mí, yo soy pecador. Pedro entonces se da cuenta entonces el poder que había en Dios Jesucristo, en él. Después de eso, como conversamos con el hermano hace unas horas atrás, la palabra de Dios se puede predicar de un hogar, de una casa, no solamente del templo. Porque Jesús después de esto dice que va a la casa donde moraba él, la casa de Pedro y de Andrés, donde ellos vivían y tenían la suegra de Pedro. Pero dice que la gente, como corrió la fama del Señor Jesucristo, dice que llegaron mucha gente a la casa sabiendo que él estaba ahí. Trajeron enfermos, endemoniados, todos para que los sanara. Y aún antes de eso, había limpiado un leproso, él, que le dijo, leproso se postró en tierra, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice que lo tocó con su mano, le hizo, dice, quiero, dice, se limpio. Y después le dijo que a nadie le dijera, sino ve y preséntate al sacerdote para testimonio de ellos.
Pero estando en la casa dice que llega mucha gente. Pero era tanta gente, tantos que habían llegado. Pero dentro de la casa habían escribas y también habían fariseos que habían venido ahí a escucharlo. Estaban sentados, escuchando al Señor que les predicaba el Evangelio, les predicaba la palabra de Dios. Pero en ese lugar dice que llegaron unos hombres con un paralítico en una camilla, pero no podían entrar. No podían porque él estaba en una casa, no era un templo, era una casa. Vemos entonces que el Señor no predicó solamente en un templo ni en la sinagoga, sino que en los hogares. Y ahí llegaba la gente a oír la palabra de Dios. Dice que estos hombres dicen que no andaban como subieron al techo de la casa y abrieron, no podemos decir que un forado, sino que abrieron la parte que no sé si serían tejas o como muchas veces, muchas casas eran con materiales naturales que eran para hacer, como ahora se ve también las casitas que son de la gente natural, de estoquillo que le llaman totora, todo eso. Abrieron una abertura y desde bajaron al hombre delante del Señor. Y el Señor, cuando lo vio ahí, le dijo, hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, los hombres estos tenían ellos el deseo, la fe que podía el Señor sanar al hombre. Entonces murmuraron los hombres que estaban ahí, dice que murmuraron y dijeron, bueno, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero él conociendo, porque él conocía todo, y él aún le dice que no cavilaran en sus corazones de eso, porque le dijo, el Hijo del Hombre, dijo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y vio al hombre y le dijo, hombre, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante dice que el hombre se paró, tomó su lecho y se fue, glorificando a Dios. ¿A qué viene esto? A la voz de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. El poder que transforma a la persona y lo hace nueva criatura. Los hombres entonces quedaron ahí de aquello que murmuraban o aquello que en sus pensamientos, porque no dijeron nada, sino que en los pensamientos de ellos los conoció el Señor porque Él conoce todo. Lo íntimo del hombre lo conoce. De que estaban murmurando en sus corazones en silencio. Pero demostrarle que Él realmente era Dios mismo ahí. Entonces hizo andar. Por eso digo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí le dijo, hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De la palabra de Dios. La obediencia, ¿por qué obedeció el hombre? Al impulso de ponerse en pie inmediatamente, sanado, solamente con la voz de la palabra del Señor Jesucristo. Podemos ver muchas cosas con respecto a la palabra de Dios, porque aquí tenemos nosotros todo lo que necesitamos, todo lo que necesita usted, mi hermano. Si está triste, en la palabra de Dios encuentra el consuelo, la consolación. En cualquier momento usted puede estar muy triste y pide al Señor que le dé un trocito de la palabra de Dios, un salmo, y va a encontrar consuelo. Va a encontrar algo que realmente usted va a quedar maravillado de que Dios, ¿cómo puede a nosotros siempre sacarnos adelante de cualquier aflicción? La salud también. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que nosotros podemos necesitar y pedir está en la palabra de Dios. Por eso que el Señor aquí al final cuando dice, poco antes de lo que estamos leyendo, dice
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué precioso. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Por eso que San Juan, en el Evangelio de San Juan es tan precioso poder leer desde el comienzo del principio, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y seguía dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Esta es la luz, la palabra de Dios. Y es por eso que David dice bien claro, dice, en un lugar, dice, cuando vemos nosotros que la palabra de Dios es luz, es vida, dice David en el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces la palabra de Dios ilumina, alumbra, da vida. Por eso es que el Señor Jesucristo cuando dice en un momento, mis palabras, vida, espíritu y vida son. Porque realmente Él mismo es la vida. El verbo divino, la palabra eterna, la palabra viva, la cual se encarna y está presente con los hombres, como le dice aquí, cuando Él dice, bien claro dice, que esto, que el mundo no puede ver, no lo puede recibir, el cual el mundo ese no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué es lo que dice San Juan? Porque ahí está dando testimonio el que escribe ahí, el discípulo. Y dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Y entonces habitó. Y ahí cuando le está diciendo, cuando él dice, porque él mora con vosotros y estará en vosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Vemos nosotros que la voz del Señor hace obedecer a los hombres. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, persigue a la iglesia. Después de la muerte de Esteban, ¿qué pasó? Pide cartas, pide autoridad para perseguir a la iglesia. Yendo de camino a Damasco, dice, cerca de Damasco, aparece el resplandor de la gloria de Cristo, la luz, esta luz que alumbra a todo hombre en esta tierra. Y el resplandor es tan fuerte que es mucho, sobrepasaba dice el relato ahí, sobre la luz del sol. Cayó a tierra Saulo. Y ahí entonces la voz, la palabra del Señor, la voz del Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre temeroso, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces nosotros estamos viendo que en la palabra de Dios hay un poder glorioso que transforma, que cambia a las personas y que le da a entender muchas cosas, como conversamos recién con mi hermano, cosas realmente que nunca uno pensó entenderlas, en la palabra de Dios las da a entender. ¿Qué es lo que pide el Señor? Dice que Él pide que el hombre abra el corazón. Aquel que le recibe, aquel que cree en su nombre. Y aún dice lo siguiente, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió.
Y el que me ve, ve al que me envió. Y dice lo siguiente, San Juan, capítulo 12, verso 46. Dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta es la luz, la palabra de Dios, la bendición más grande que tenemos nosotros. Para terminar, vemos nosotros, ¿qué pide el Señor? El Señor pide que nosotros abramos la puerta, que le demos cabida a la palabra suya. Por eso es que amar la palabra. Cuando amamos la palabra, la recibimos con temor, con reverencia y con deseo de atesorar la palabra de Dios. En Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Y aquí yo estoy a la puerta. Está hablando él para que el hombre abra la puerta. Al abrir la puerta, hay que decir, ponerle atención, desear que la palabra de Dios haga vida en nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Más adelante, ¿qué dice? El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la bendición más grande que tenemos nosotros. Y por eso cuando dice aquí, dice, y vendremos a vosotros, dice el Padre, y haremos morada con vosotros. La palabra de Dios nos está hablando y nos está dando a entender cosas preciosas. El privilegio que puede tener la persona. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, aquel que ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que os habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pablo en el capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente. Cuando él expresa, Pablo expresa porque está hablando de una doctrina teológica que él ha enseñado antes de. Y dice, y sabemos, con la palabra, cuando dice y sabemos, está dando a entender que se aprendió algo antes de. Y sabemos, dice, que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando se habla de todas las cosas, no queda nada. Nada fuera. Nada. Todas las cosas le ayudan bien. Esto es, dice, a los que son llamados, a los que antes conoció. A esto también nos predestinó Dios para que fuesen hechos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el Hijo de Dios encarnado, nuestro hermano. Somos hermanos también con nuestro Señor, herederos también de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, desee usted la palabra de Dios. Pida que haya en usted sed y hambre de la palabra de Dios. Porque Mateo dice en una parte, Mateo en las bienaventuranzas, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que la palabra de Dios haga vida en tu corazón, en mi corazón. Esta es la palabra de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, la cual quiere el Señor que usted la atesore y quiere entrar en su corazón y hacer una obra que realmente nadie la puede hacer, solamente Dios la puede hacer
por medio de su Santo Espíritu. Ahora, nos dice algo también para terminar esto. ¿Qué es lo que dice? Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para terminar, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. En este tiempo, sobre todas estas cosas que están sucediendo, los acontecimientos, las enfermedades, los problemas económicos, la falta de trabajo, en los hogares donde no hay a veces sustento porque no hay trabajo, confíe en el Señor y el Señor va a proveer todas las cosas. Piense usted en lo que dice David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios le bendiga y Dios le guarde. Doy gracias al Señor por su palabra, y para el Señor que vive es toda honra y gloria para siempre. Amén. Esta sería la palabra del Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Entonces vamos a hacer una oración, así, una oración para que el Señor confirme la palabra que hemos oído, que hemos leído y que hemos tratado de entregar con mucho temor, porque realmente aquí nadie es grande. El grande de los grandes se llama Jesucristo. Él es el grande de los grandes. Así que vamos a orar para que la palabra de Dios haga vida en mí, como también en cada uno de ustedes, mis hermanos, que han escuchado el mensaje del Señor. Padre eterno, damos gracias en esta hora, Señor, por esta ocasión tan hermosa de tomar parte de tu palabra, de entregar, Señor, lo que realmente en ella, Señor, nos educa, nos doctrina conforme a tu palabra. Podemos entender, Señor, realmente que hay un poder glorioso en los mandamientos tuyos, en tu palabra. La voz de toda esta doctrina está en esta Santa Escritura. Te pedimos, Señor, que la agraves en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tú, Señor, lo hagas de acuerdo a tu voluntad y nos des comprensión, Padre eterno, para entender lo que tu palabra, lo que tu consejo nos ha dado, Señor, aquí en estos momentos. El Señor Jesucristo, tu Hijo amado, instruía y enseñaba a los hombres, los cuales tú le diste, aquellos que tú le entregaste, para que Él los doctrinara y los guardara. Y aún en la oración más adelante dice, los guardé en tu nombre, y ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Señor eterno, y Él vino, Señor, a conocer tu nombre, Padre eterno, tu Hijo amado, y te damos muchas gracias. Gracias, Padre Santo, por todo. Señor eterno, tu palabra bendita, y en la cual tu Hijo Jesucristo, orando por los discípulos, por tus hijos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Te damos muchas gracias, Padre. Rogamos esta bondad, esta bendición. También te pedimos por los que están enfermitos, que tú por misericordia los visites y te lleve las dolencias y las enfermedades, porque tú lo puedes hacer, Padre Santo. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor eterno, en el santo bendito nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.